Thank you. Okay. Algunas preguntas: ¿cómo está constituida tu familia y dónde vives, hijos y nietos? Well, my wife and I have been married for 46 years. Mi esposa y yo hemos estado casados por 46 años. And for the last 26 of those years, we have lived in Europe. Y por los últimos 26 años hemos estado viviendo en Europa, Serving with Word of Life. en Palabra de Vida. For 21 of those years, we lived in Hungary. Por 21 años estuvimos viviendo en Hungría. And now we, for the last 5 years, have been living in the Czech Republic. Y ahora los últimos 5 años estuvimos viviendo en República Checa. Ok, breve de cómo se ha convertido, cómo ha recibido a Cristo. I was raised in a Christian home. Yo, crecí en una familia cristiana. In fact, my grandparents were Hungarian immigrants. That's part of the reason why we went back as missionaries. Es más, mis abuelos eran húngaros que fueron inmigrantes en Estados Unidos y fue una de las razones después que también volvemos como misioneros a Hungría. My grandparents were believers. Mis abuelos eran creyentes, My parents were believers. mis papás eran creyentes, But I was not a believer until age 17. pero yo me convertí recién a los 17 años. When I realized God does not have any grandchildren. Cuando me di cuenta que por eso Dios no tiene nietos, He only has children. Él solo tiene hijos. And so the Lord was gracious to me and I came to trust Christ at the age of 17 in my local church. Así que Dios tuvo gracia conmigo y a la edad de 17 años me pude convertir en mi iglesia. ¿Cuánto tiempo fue pastor? I was a pastor for 15 years in the United States. Fui pastor por 15 años en Estados Unidos. Yo tengo que hablar por acá. Tenemos que preguntarle algo de Europa, Europe. Y oímos mucho que Europa no está siempre abierta al Evangelio. ¿Es así? ¿Y cada país de Europa es diferente? ¿O están cerrados al Evangelio? Well, countries in Europe are obviously different. Obviamente todos los países en Europa son diferentes. One of the differences between Europe and South America is language. Una de las grandes diferencias entre Europa y Latinoamérica es justamente el idioma. Word of Life is in 18 countries in Europe and they speak 18 different languages. Palabra de Vida está representada en 18 países en Europa y se habla 18 idiomas diferentes. But I will say this. Pero quiero decirle lo siguiente. Europe is open to the gospel. Europa está abierta al Evangelio. There is great freedom to preach the gospel. Hay grandes oportunidades para poder predicar el Evangelio. And as I told you, my wife and I have lived in Europe for over 25 years. Y como ya le dije, más de 25 años con mi esposa estamos viviendo ahora en Europa. And in all the time that we have lived there, Y desde todo este tiempo que ahora estamos viviendo en Europa, we have never seen such openness to the gospel among young people as we are seeing today. nunca hemos visto una apertura de la juventud tan grande hacia el Evangelio como en el día de hoy. God is doing a great work among European youth. Dios está haciendo una obra impresionante entre los europeos. ¿Y qué de tantos que leemos, de tantos millones, ¿no?, de refugiados llegando a Europa? Son musulmanes, ¿no? Millions have come to Europe in the last few years. En los últimos años millones han llegado a Europa. In the last 3 years, 3.5 million have come to Germany alone. En los últimos 3 años solamente a Alemania han llegado 3.5 millones de refugiados. And it is true that perhaps some are coming with threatening motives. Y de verdad, es verdad que algunos vienen de verdad por una razón de amenazar o hacer algo, una maldad en Europa. But many are fleeing out of fear Pero muchos de verdad también están escapándose por miedo and looking for safety y están buscando seguridad and looking for something more in life y están buscando por algo más, por algún sentido más en la vida, besides the religion that they have left behind. aparte de la religión que ellos han dejado atrás. And so you won't hear about this on the news or read it in newspapers. Obviamente estas cosas no lo vas a escuchar o leer en las noticias, But thousands of these people are finding Christ as their Savior in Europe. pero miles y miles se están convirtiendo en Europa. Me quedé pensando, bárbaro. Sí, quiero cambiar de tema. Y él es pastor, predicador y escritor.
Y hay muchos libros que se pueden escribir, pero él escribió un libro sobre los demonios. Guay, ¿por qué? Okay. I've asked myself that question many times too. Muchas veces yo también me hice esa pregunta. Actually, this came out of my experience as a pastor. De verdad surge de mi experiencia como pastor. As a young pastor, I would have people that would come and claim they would have problems in these areas. Cuando era pastor, un pastor joven, bueno, muchas personas llegaban a la iglesia justamente con problemas en esta área. And so I did what many young pastors do. Entonces hice lo que muchos pastores jóvenes hacen. I went to the Christian bookstores and bought what I could find. Entonces fue a una librería cristiana y compré todos los libros que existían. And what I found were a lot of books that had lots of stories. Y lo que encontré fueron muchos libros, pero que estaban llenos de historias. But I found very little that explained from the Word of God what this is all about. Pero muy pocos libros encontré que de verdad desde un punto de vista bíblico explican sobre este tema. And I was in seminary also at the time, finishing up an advanced degree, part-time. Y bueno, justamente en ese tiempo también estaba estudiando en un seminario y bueno, estaba terminando el seminario estudiando. And I asked my main professor, what is a book you'd recommend? Y entonces ahí le preguntó a su profesor, bueno, ¿qué es un libro que me recomendás? And he said, well, there aren't very many. De verdad, sinceramente, no hay muchos escritos sobre este tema. So why don't you write one? ¿Por qué no escribís un libro sobre este tema? And that's how it happened. Y así lo escribí. Okay. Bueno, hay que leerlo, pero We have to no está en read. Spanish. Thank you. I don't know if it I is. Eh, don't believe. It's in about 7 languages, Porque but I está don't know traducido a if 7 Spanish is one of them. idiomas. Pero no en español, Pero no, not en in español. We need to do it. Pero decirle español es el lenguaje del cielo, But you know, it's- porque necesitas toda la eternidad para aprenderlo. That's what they say about Hungarian. Es lo mismo que dicen de húngaro. Está bien, está bien. Dile, le vamos a hacer unas preguntas tipo ping-pong. Le hago una palabra y él dice lo que piensa. Okay, that's fine. Okay. Yes, very fast. Biblia, Bible. Bible. Our source of truth and direction in life that has come from God. Es la verdad y la guía que viene de Dios para nuestras vidas. Evangelio. Good news. Las buenas nuevas. Okay. Cielo. Our future home. Nuestro hogar futuro. Iglesia. God's people here on earth. El pueblo de Dios aquí en la tierra. Gracia. What we need from God. Lo que necesitamos de Dios. Pruebas. What happens in life if we live for God. Lo que sucede en nuestras vidas si vivimos para Dios. Infierno. Where we go if we do not know Jesus Christ as our Savior. El lugar que vamos si no creemos en Cristo como nuestro Salvador. Pecado. Any sort of rebellion against God that all of us have done at some time in our lives. Cualquier forma de rebelión en contra de Dios que cada uno de nosotros en algún momento ha tenido o ha hecho. Nietos. What? Grandchildren. Fight, ¿no? You have 5 children. Beautiful, Hermoso, cute, Bonitos. divinos, bonitos, that we love. lo que amamos. Family. Familia. Hijos. God's gift to us El regalo de Dios a nuestras to raise vidas. for His glory. Suegra. No. Don't worry. I'll let Pastor answer that. Okay, no. Que el pastor responda a esa pregunta. Esposa. Wife. God's gift El regalo de Dios. and helpmate together for the kingdom of God. Y la ayuda para juntos poder servir al Señor. La última pregunta. ¿Qué le dirías a Cristo cuando llegues al cielo? Thank you. Gracias. Ok. Bueno, tiempo de... Vamos a orar y así predica. ¿eh? Ok, querido Señor, te agradecemos en esta mañana y te pedimos que nos hables por tu palabra, que bendigas a Alex y guiado por ti y también a David podamos escuchar el mensaje del cielo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Amen.
I give you greetings from your brothers and sisters in Christ, Quiero traerles saludos de sus hermanos en Cristo, from our local church in Chisinau in Czech Republic, de nuestra iglesia ahí en Chisinau, en República Checa, who send you their greetings with great love, que con mucho amor les mandan saludos. as well as the Word of Life family in Europe Como también toda la familia de Palabra de Vida allá en Europa and the Word of Life family in the United States. y también de la familia de Palabra de Vida en Estados Unidos. We thank God for you Agradecemos a Dios por sus vidas and your wonderful pastor. y también por su hermoso pastor. I do not know Spanish. No hablo español, I wish I did. me encantaría. I know Hungarian, so if you speak Hungarian, we can talk later. Hablo húngaro, así que si capaz alguno de ustedes habla húngaro, después podemos charlar un poquitito. But I've had the privilege of meeting brothers and sisters in Christ all over the world, Pero tengo el privilegio de conocer a hermanos en Cristo en todo el mundo. and I've learned this. Y esto es lo que aprendí. We have a bond that transcends language Tenemos una unidad que va mucho más allá del idioma, and culture que va mucho más allá de la cultura, and food. comida. It is the bond we have in Jesus Christ. Es la unidad que nosotros tenemos, la unión que tenemos en Cristo. And it is a privilege to be with you today, my brothers and sisters. Y de verdad, queridos hermanos, es un privilegio poder estar acá todos juntos. This morning, our topic is our spiritual needs correction. En esta mañana el tema es la necesidad espiritual de la corrección. That is a word that does not make us very comfortable. De verdad no es una palabra que nos hace sentir muy bien, que nos guste. We don't like correction. A nosotros no nos gusta muchas veces la corrección. I mentioned to you that I grew up in a Christian home. Yo les comenté que crecí en una familia cristiana. My father was the head of a factory in Ohio. Mi papá era el encargado, el jefe de una fábrica allí en Ohio. He was a believer Él era creyente. and a good and honest man. I'm sorry. A good and honest man. Y era un hombre bueno y honesto. And a wonderful father. Y también un hermoso padre. But he believed in correction when I was growing up. Pero él también creía en la corrección mientras yo crecía como hijo. I remember one time I was maybe 4 or 5 years old, just a little kid. Yo me recuerdo cuando era un niño chiquitito de 4 o 5 años. And I decided that I didn't want to do what my mother told me to do. Y yo había decidido no hacer lo que mi mamá me pidió hacer. And so my father went off to work in the morning, Así que mi padre se fue a trabajar en la mañana. and I was at home with my mother. Yo estaba ahí en la casa con mi madre. And she was having problems with me. Y ella tenía ciertos problemas conmigo. She would give me this, Ella me daba lo siguiente, but she wasn't very strong. pero yo no le respondía. And I would laugh at her. Y yo me reía de ella. And so she and my father talked. Así que entonces mi madre y mi padre estuvieron hablando And they came up with a plan. y tuvieron el siguiente plan. They were going to put a calendar on the wall. Iban a poner un calendario ahí en la pared And if I was rebellious, y si yo iba a estar en rebelión, my mother would put an X on the calendar by the date. entonces en ese día ella pondría una X en ese día en el And my calendario. father would come home and look at the calendar Y cuando mi padre llegue a la noche y llega a la casa y mira en el calendario and teach me about correction. y me iba a enseñar lo que es la corrección. So the next day came along, Así que vinieron los próximos días. and I didn't obey my mother. Yo no fui obediente a mi madre, And so she marked an X on the calendar. así que en ese día ella puso una X ahí en el calendario. And I saw her do that. Y yo vi que hizo eso. And I said, oh, my poor mother, she doesn't know anything. Y entonces dije, oh, mi pobre madre no tiene idea de lo que hace. Because I knew where the eraser was in the drawer. Porque yo sabía también exactamente dónde estaba la goma para borrar. So when she went away, Así que cuando se fue, I got out the eraser entonces fui y saqué la goma para borrar. and started erasing the X, Y empecé a borrar la X, but it wouldn't go away. pero no salía. And I pushed harder, Y estuve tratando de borrar más fuerte, and it wouldn't go away. pero seguía ahí. And I pushed harder, Y borraba más fuerte, and it wouldn't go away. pero no salía. What I didn't know Lo que yo no sabía, was that my mother did not use a pencil. lo que yo no sabía que estaba usando un lápiz, She used black ink. pues usó algo que no se podía borrar. And so I kept erasing Así que estaba tratando ahí de borrarlo, until finally the X was gone, hasta que finalmente la X se fue o desapareció. but there was now a bigger problem Pero ahora tenía un problema más grande, because there was a hole in the calendar. porque había un agujero en el calendario. And so my father came home and said, "What's this?" Y entonces mi padre llegó a la casa y digo, ¿qué está pasando? And my mother explained what I tried to Y do. entonces mi madre le explicó lo que estaba tratando de hacer. And I
I experienced correction for two things. Y entonces tuve que vivir lo que es la corrección por dos cosas For diferentes. the rebellion that I had committed against my mother, En primer lugar, por la rebelión contra mi madre, and for trying to cover it up and lie about it by erasing the X. pero también por querer cubrir y mentir sobre el pecado que yo había hecho. Well, there is a man in the Bible that did just that. Y tenemos una persona en la Biblia que justamente hizo esto. His rebellion, though, was not against his mother or his father. His rebellion was against God. Su rebelión no fue contra su padre o su madre, sino la fue contra Dios. And he got involved in a serious sin with a woman, Y bueno, cayó en un pecado muy serio con una mujer. and he tried to pull out the eraser and erase the ¿Y X. qué había tratado de hacer? También agarrar la goma y borrar esa X. The man's name is David, El nombre de este hombre es David. and the woman's name is Bathsheba. Y Betsabé, el nombre de la esposa o la mujer. And David, in erasing the X, went so far as to commit murder. Y David fue hasta tal punto que tratando de por eso borrar esa X, mató a Urías, Eteo. To try and cover up his sin against God. Para que de alguna forma por eso cubrir ese pecado que él había hecho contra Dios. And so God sent a prophet to tell King David Y entonces Dios, ¿qué envió? Envió a un profeta para hablarle a David and to correct him. y para corregirle. It is one of the most powerful passages in all of the Bible. Es uno de los pasajes más poderoso en toda la Biblia. It's found in 2 Samuel chapter 12, verses 1 through 15. Please turn there. Si pueden abrir, acompañarnos a 2 de Samuel capítulo 12, versículos 1 al 15. This morning we're going to look at this famous passage of David and the prophet Nathan. Lo que vamos a ver en esta mañana justamente es este pasaje, viendo esta situación entre el profeta Natán y David. And how God corrects David as a result of his sin and unwillingness to confess it. Y como Dios ahora está corrigiendo al rey David por él no querer arrepentirse y confesar su pecado. And as we look at this famous story, Y mientras vamos viendo esta historia conocida, we're going to find answers to two questions vamos a tener respuestas a dos preguntas that teach us about God's correction in our lives que habla de la corrección de Dios en nuestra vida and how we should respond to it properly. y cómo nosotros deberíamos responder a la corrección de Dios. So take your Bible, turn to 2 Samuel chapter 12, beginning with verse 1. Así que abrimos nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, And I am going to ask David to read the first 12 verses, please. y vamos a leer juntos los primeros 12 versículos. 2 Samuel capítulo 12, 1 al 2. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Now, the first question this passage answers for us about spiritual correction is this. Ahora, la primera respuesta que Dios o este pasaje nos está dando a la pregunta sobre la corrección es la siguiente. How does God correct his children? ¿Cómo corrige Dios a sus hijos? How does God correct his children? ¿Cómo corrige Dios a sus hijos? There are three methods God primarily uses to correct his children, Dios usa más que nada tres diferentes formas para corregir a sus hijos. and all three of them are found in this passage. Y de estas tres formas las encontramos en este pasaje. Now, Nathan comes to David, Ahora Natán llega a David and he tells this story about the rich man that takes the one sheep of the poor man to eat. Vemos esta historia de este hombre rico que viene y le saca ese corderito a ese hombre pobre para comer. And when David hears the story, he erupts in anger, Y cuando David escucha esta historia, se llena de furor su corazón. and he says, that man should restore the sheep fourfold. Y dice por eso, este hombre tendría que restaurar 4 veces The que este question is corderito. this. La pregunta ahora es la siguiente. Where did he get that idea from? ¿De dónde surge o saca David esa idea? The answer, La respuesta, he got it from the law of God. él la sacó de la ley de Dios. David had the word of God. David tenía la palabra de Dios. And the first method that God uses to correct us when we get off the path of obedience is his word. Y la primera forma, la primera cosa que Dios usa para corregirnos cuando nosotros nos desviamos del camino de la verdad es la palabra de Dios. You know what David did was a really terrible thing. Porque lo que David hizo de verdad es terrible. David was probably over 50 years old at this time. En ese momento se supone que David era más grande, tenía más de 50 años de edad. At the height of his power, Estaba en la altura At the de height of su his poder, fame. a la altura de su reino también de expansión. we don't know exactly how old Bathsheba was, No sabemos exactamente la edad de Betsabé, but she was probably about 21 years of age or younger. pero se supone que tenía 21 años o menos. There was probably more than 30 years difference between these two. Así que se supone que había más de 30 años de diferencia entre David y Betsabé. To make it worse, Bathsheba was the granddaughter of a man named Ahithophel. Y para hacerlo todavía peor, Betsabé era la nieta de Ahitofel. Ahithophel was David's most trusted counselor. Y Ahitofel, ¿no? Perdón. Sí, Ahitofel era uno de los consejeros más cercanos y de mayor confianza de David. One of his closest friends. Uno de sus amigos más cercanos. Can you imagine it? ¿Te podés imaginar eso? And one night David goes up on the roof of the house where they have like a balcony. Y entonces ahí una de las tardes ahí David está caminando ahí sobre el techo. He sees the granddaughter of one of his best friends bathing. Entonces ve ahí a Betsabé, una de las nietas de uno de sus mejores amigos. Orders her to the palace Pide la llama para que venga al palacio and has sex with her. y tiene relación sexual con ella. And he tries to get her husband to go in afterwards. Y después trata por eso justamente que venga su esposo para When he que finds duerma con out ella. she's pregnant, Cuando después se da cuenta que ella está embarazada, so that he can claim the baby is her husband Uriah's. para que después él pueda decir, no, el bebé no es de él, sino de Urías. By the way, Uriah is one of David's most faithful soldiers, Y es más, Urías era uno de los soldados más fieles de David. but Uriah doesn't go. Pero Urías no desciende a su casa. And finally, David has him killed on the battlefield. Y después David lo único que le queda es que lo maten ahí en el campo de guerra. David knew adultery is wrong. David sabía exactamente que adulterio está mal. He already had 6 wives at this point. En ese momento ya tenía 6 esposas. David knew adultery was wrong. David sabía muy bien que adulterio era pecado. David knew God's plan for marriage. David sabía exactamente cuál era el plan de Dios para el And David matrimonio. knew that murder was wrong. Y también David sabía que homicidio era incorrecto. David even knew what we should do if someone steals another man's sheep. Es más, David hasta sabía exactamente lo que se tenía que hacer con el hombre que le robe un corderito a otra persona. How did he know? ¿De dónde sabía? He knew from the Word of God. Él sabía la palabra de Dios, It was all written down. que estaba todo escrito. Exodus 20, no adultery, Éxodo 20, no adulterio es pecado, no murder, no
no al homicidio. Genesis 1 through 3, God's plan for marriage. Génesis 1 al 3, el plan de Dios para el matrimonio. He knew, Él sabía, because you see, God's word is the first step of correction that God uses in a person's life. porque Dios, el primer paso que usa para corregir nuestra vida es la palabra de Dios. In the New Testament, in 2 Timothy chapter 3 and verse 16, Ahí en 2 Timoteo 3:16, it says, all scripture is given by God, inspiration of God. porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. That means it comes directly from God. They are God's words. Eso significa que por eso que es la palabra de Dios inspirada por el que llega a nuestras vidas. And because they are God's word, Y porque es la palabra de Dios, it says they are useful entonces por eso es útil for doctrine, para la doctrina, para know enseñar, what we should believe and what is true, para lo que tenemos que creer, lo que es la verdad, for reproof, para redarguir, para corregir, that points out the areas where we are not living the way God wants us to live, a donde Dios nos va apuntando por eso, cuáles son las áreas de nuestra vida donde estamos viviendo incorrectamente. for correction. En tercer lugar, para corregir, That means how we get back to where God wants us to live. a donde Dios, después de que mostró lo que está mal, nos ayuda por eso a volver al camino correcto, And it says for instruction in righteousness. para instruir en justicia, That means to stay on the path and not get off again. para después poder mantenernos en el camino correcto y no desviarnos. So God's word is kind of like a heavenly GPS. Así que la palabra de Dios es como un GPS celestial. You know, the GPS shows you the right way to go, El GPS nos muestra por eso el camino correcto el cual tenemos que seguir. but if you don't follow the right way, Pero si vos no vas por el camino correcto, it warns you that you are off the right path, te va a llamar la atención que te está diciendo te está yendo por otro camino. and it shows you how to get back Y te muestra cómo poder volver al camino correcto and arrive safely at your destination. para que puedas de una forma segura llegar al destino que estabas Psalm queriendo llegar. 19:9 says this. Psalm 9. Psalm 119:9. Salmo 119:9. How can a young person stay on the path of purity? ¿Cómo limpiará el joven su camino? By living according to your word. Con guardar tu palabra. Dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos en Cristo, that is why we must be daily in the word of God. esta es la razón por la cual nosotros diariamente tenemos que gastar tiempo en la palabra de Dios. Because that's God's primary means of correction. Porque es la primera forma que Dios usa para corregir nuestras vidas. It's the word of God that shows us that we're not on God's path, that we have strayed, Es la palabra de Dios que nos muestra por eso que nos desviamos del camino. and how to get back, Y cómo volver. and how to stay on the right road in Y the después future. también cómo poder en el futuro mantenernos en el camino correcto. When we do not regularly get into the word of God, Cuando nosotros no gastamos diariamente tiempo en la palabra de Dios, we are cutting ourselves off from God's primary form of correction in our lives. nosotros mismos nos estamos alejando, estamos cortando la forma que Dios usa para corregir nuestras vidas. When we don't listen, Cuando nosotros no escuchamos, we get into deep trouble. entonces vamos a tener grandes problemas. And sometimes we don't listen by ignoring the word of God. Muchas veces no escuchamos de la forma que ignoramos la palabra de Dios. Sometimes we don't listen by defying the word of God. A veces no escuchamos y cambiamos la palabra de Dios. David was doing probably both at this point. David en este momento estaba haciendo justamente estas ambas cosas. And when we don't listen to God's word Y en el momento que nosotros no escuchamos la palabra de Dios, and the gentle voice of his spirit in correction, y cuando esa dulce voz de corrección llega a nuestras vidas, God has to use some other means to get our attention. a veces Dios tiene que usar otras formas para llamarnos la atención. Enter Nathan. Ahí entra Natán. Sometimes God brings godly people into our lives A veces lo que Dios usa es traernos personas piadosas dentro de nuestra vida to point out our sin para mostrar y apuntar a nuestro pecado and help us to get back. y poder ayudarnos a poder volver al camino correcto. In the New Testament, this is the job of the church, En el Nuevo Testamento justamente esta es la tarea de la iglesia. of us individually Cada persona individual
and of us as a local assembly. y nosotros también como iglesia local. Jesus talked about it in Matthew chapter 18. Lo vemos en Mateo capítulo 18. Would you please read verses 15 to 19? Mateo 18, to 19, 15, 19. Del versículo 15 al 19. Mateo 18, 15 al 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Those people that come, Estas personas que llegan o vienen, we don't like to hear some of the things that they say. muchas veces no nos gustan esas personas que vienen y nos dicen ciertas cosas. Our pride gets in the way. El orgullo se pone en el camino, en el medio. Our strong spirit gets in the way. De alguna forma nuestro espíritu ahí se pone en el entremedio. But if my brother is coming to me, Pero si mi hermano está viniendo a mí biblically in the Word of God, con la palabra de Dios, or my church is coming to me biblically in the Word of God, o si la iglesia está viniendo a mí de una forma bíblica, God is trying to get my attention and correct me through them. Dios quiere llamarme la atención y a través de ellos quiere corregir algo en mi vida. That's why it's so important to be a part of a local church and a body like this. Y eso, por eso es tan importante de poder ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. We can help somebody who is weak. Podemos ayudar a alguien que está siendo débil. And when we are weak, somebody can help us Y también alguien nos puede ayudar a nosotros through correction a través de la corrección. and even through church discipline. Y aún hasta a través de la disciplina en la iglesia. When we withhold church discipline, ¿Qué pensamos de la disciplina de la iglesia? it doesn't help anyone. De verdad, muchas veces pensamos que ya no ayuda, It doesn't help the person who has sinned que no ayuda a la persona que está en pecado, because they won't be corrected. porque no van a ser corregidos. And it doesn't help others Pero no ayuda a otros, because they think sin does not have consequences. porque piensan que el pecado ya no tiene consecuencias. And so God uses His Word to correct Por us. eso Dios usa la palabra de Dios para And corregirnos. God uses godly brothers and sisters in Christ to correct us and through the local church. Por eso Dios usa a personas piadosas dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia local para corregirnos. But sometimes we still don't listen. Pero a veces aún así nosotros no escuchamos. When that happens, God often uses a third means, and it is the most painful of all. Y muchas veces Dios después tiene que usar otra forma y es la más dolorosa en nuestra vida. As we read in these verses about David, Cuando leíamos en estos versículos de David, God said some awful things were going to happen in his family as a result of his sin. Dios dijo algunas cosas, consecuencias muy feas que iban a suceder en su familia por consecuencia del pecado. A lot of people view that as punishment. ¿Por qué Dios lo ve ¿Por qué las personas ven estas cosas como castigo? I would like to suggest to you it was correction. Yo quisiera sugerirles que es más corrección que castigo. You see, David's moral problem did not begin on that night when he walked out on the roof and saw Bathsheba. Porque el problema de David era justamente cuando él estuvo ahí caminando en su palacio y viendo y pecando ahí con Betsabé. David's use and abuse of women had been going on for some time. Porque durante mucho tiempo David estuvo usando y abusando de mujeres. He had already married 6 women, Él ya se había casado con 6 mujeres and he had other concubines. y hasta tenía concubinas. It was an area of his life that was increasingly out of control. Y era un área de su vida que se estaba por eso yendo fuera de control. And now he goes further, Y ahora va un paso más, believing that as a king he has a right to sleep with another man's wife. pensando que él como rey tiene el derecho de acostarse con una mujer de otro hombre. God had to stop that
that slope going down. Dios tenía que parar justamente ese camino que David estaba yendo en decadencia. And God said, David, Y Dios estaba diciendo a David, I'm going to send some very painful reminders in your life in the future about that sin. yo voy a mandar a tu vida recordatorios que te van a doler mucho en el futuro por tu pecado en el pasado, To keep you from ever doing it again. para siempre poder evitar que caigas de vuelta en esos pecados. And so one of his children raped his half-sister, sexual sin. Entonces una de sus hijos abusó de su media hermana. And then his son, Absalom, Y después Absalón, su propio hijo, rebels against his father, cuando él entra en rebelión contra su padre, goes up to, listen to this, the roof of the house ¿a dónde va? Justamente ahí, al techo del palacio, where David stood years before looking down at Bathsheba, en el mismo lugar donde David años atrás había mirado ahí a Betsabé. and he takes his father's concubines, ¿Y qué toma? Toma las concubinas de su propio padre, sets up a tent, sets up a tent, hace una carpa y arriba, and goes into them in the middle of the day. y en el medio del día él entra allí. And God said to David, Y Dios le dijo a David, you did this in the night in secret. vos eso lo hiciste en una noche en secreto, I will do this openly. yo lo voy a hacer abiertamente para todos. That must have been heartrending and harsh. Eso tiene que haber sido terrible y desgarrador para el corazón de David. But you want to know something? Pero ¿querés saber algo? To the best of my knowledge, De lo mejor que yo sé, David never did anything like this again. de lo que sabemos, David nunca más cometió un pecado así. You know, God knows what we need to correct us. ¿Sabes? Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos para ser corregidos. And when we refuse to listen to His word Y cuando nosotros no escuchamos a la palabra de and Dios, refuse to listen to His spokesman, cuando no queremos escuchar a las personas que vienen a corregirnos, He sometimes does very painful things. tienen que suceder cosas que nos duelen en nuestras vidas, Because as a father, porque es un padre. He loves you too much to let you continue down that road. Dios te ama demasiado para que vos sigas ahí caminando por ese camino en decadencia. And He will do what needs to be done to bring us back. Y Dios va a hacer todo lo que es necesario hacer para poder traernos de vuelta al camino correcto. Always in love, Siempre suficiente, but that we might not continue down that road of destruction and sin. solo lo suficiente o lo necesario pero para que no sigamos en ese camino de pecado. So Nathan comes into David. Así que Natán llega acá a la presencia de David. He says, you're the man. Él dice, tú eres ese He hombre. tells him what God is going to do to correct him in his life. Él está diciendo, le está contando lo que Dios va a hacer para corregir su vida. And then in the final verses 13 to 15, we read David's response. Y después en los versículos 13 al 15 vemos la respuesta de David. And this is an example to follow. Y eso es también un ejemplo para seguir. So the second question that we learned from this passage about correction is this. Así que la segunda pregunta que podemos aprender de este pasaje, How should we as God's children respond to His correction? ¿cómo deberíamos sus hijos responder a su corrección? We've learned how God corrects us. Aprendimos cómo Dios nos corrige. Now when He does that, how should we respond in the proper way? Ahora, cuando Dios nos está corrigiendo, ¿cómo deberíamos correctamente responder a esa corrección? David gives us three examples. David nos da 3 ejemplos. Number one, En primer lugar, in verse 13, en el versículo 13, David's example teaches us this. el ejemplo de David nos enseña lo siguiente: Be honest about your sin and be willing to be corrected. sé honesto sobre tu pecado y después déjate corregir. Be honest about our sin and be willing to be corrected. Siendo honestos acerca de nuestro pecado y estando dispuestos a ser corregidos. When Nathan confronted David, Cuando Natán confrontó a David, he didn't make excuses. él no dio excusas, He didn't blame other people. no le dio la culpa a nadie. He didn't say, well, if Bathsheba
would have been covered up, I would have never sinned. No dijo si Betsabé hubiera estado cubierta, yo no hubiera pecado. He said, I have sinned against God. Sino dije, yo pequé contra Jehová. No excuses, Ninguna excusa. nothing more to say. No había más nada para decir. God is looking for us to be honest about our sin when we fall. Dios está buscando que seamos honestos sobre nuestro pecado cuando caímos. And God wants us to be willing to be corrected. Pero también Dios quiere que podamos estar dispuestos a ser corregidos. Because you see, God is a forgiving God. Porque vemos que Dios es un Dios que perdona. And because of David's right response, Y por la respuesta correcta de David, Nathan said, Natán dijo, the Lord has put away your sin. también Jehová ha remitido tu pecado. You will not die, even though he should have been executed. No morirás, aun si él hubiera tenido que ser ejecutado. The New Testament puts it this way in 1 John 1:9. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan 1:9 dice lo siguiente: If we confess our si sins, nosotros confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive our sins, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros cleanse pecados, us from all unrighteousness. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Correction does its work at the moment we are honest before God and others and stop covering up and stop making excuses. En el momento por eso que nosotros dejamos de culpar a nadie, dejamos de excusarnos, somos honestos sobre el pecado, es cuando Dios puede transformar a través de la corrección nuestra vida. A second thing that David's example teaches us about how we should respond to his correction is this. Y una segunda respuesta cómo deberíamos reaccionar a la corrección de Dios es la siguiente: David was not bitter toward Nathan. no siendo amargos con las personas que nos corrige, así que David no tuvo amargura con Natán. That teaches us that we should not be bitter toward the person who corrects you or toward the church that corrects us. No deberíamos amargarnos con la persona que me está corrigiendo o con la iglesia que me está corrigiendo. Unfortunately, not all kings had this attitude. Lamentablemente no todas las personas tienen esta actitud. We have examples of prophets going before kings in Israel in the Old Testament. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde profetas fueron a corregir a reyes, pero no tuvieron esta actitud. And the king had them executed. Y los reyes lo ejecutaron a los profetas. We may kill the messenger, Nosotros podemos matar al mensajero, but that will not take away our sin, pero eso no va a quitar nuestro pecado and that will not correct the problem. y eso no va a corregir o solucionar el problema. And so David had gratitude toward Nathan. He Así que did por not eso- act bitterly toward him. Por eso David tenía gran gratitud hacia Natán You know, por su Proverbs corrección. 27:6 says this. Proverbios 27:6 dice: Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. And later in verse 17 it says Y this. más adelante en el versículo 17 dice: As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. hierro con hierro se aguza, y así el hombre se aguza el rostro de su amigo. That person who bravely comes to you Esa persona que fielmente llega a tu vida, is probably the best friend you'll ever have. seguro es el mejor amigo que puedes tener en toda tu vida. There's a third thing that we learned from David in the way he handled this. Y hay una tercera respuesta, un tercer punto, como David trató esta situación, respondió. David never expressed bitterness toward God Dios no- because of the painful circumstances that happened as a result of his sin. David nunca respondió con amargura a Dios por todas las circunstancias dolorosas que él tuvo que pasar. We must never be bitter toward God for the circumstances through which he corrects us. Por eso nunca, como dice el punto C, no siendo amargos con Dios y Él nos corrige a través de las circunstancias dolorosas. Because he always does it out of fatherly love according to Hebrews chapter 12. Porque Dios siempre, como dice Hebreos 12, nos corrige como un padre que nos ama de todo corazón. And in that same passage we learn he does it to protect us
from future tragedy and sin. Y también lo que vemos en el mismo pasaje es por eso Dios lo hace, porque nos ama, pero también porque nos quiere evitar y ayudar a que no pasemos por las mismas tragedias de vuelta en el futuro. Because God's not just interested in correcting us and getting us on the right path. Porque Dios no solo quiere corregirnos para que volvamos al camino correcto, God is interested that we stay on the right path. sino por eso que también podamos mantenernos en el camino correcto. That's for His glory, Es para su gloria and that's for our good. y es para nuestro bien. Because the way of the Lord is good. Porque los caminos de Dios son buenos. The way of the Lord is the way of blessing. Los caminos de Dios son bendición. The way of the Lord is the way of a peaceful heart. Los caminos de Dios llenan un corazón de paz. The way of the Lord is the way of a clear conscience. Los caminos de Dios son tener una conciencia pura y limpia. The way of the Lord is a way of answered prayer. El camino de Dios son respuestas a nuestras oraciones. The way of the Lord is the way of a fruitful life. Los caminos de Dios es llevar una vida llena de frutos para Dios. The way of the Lord is the way of a blessed marriage. Los caminos de Dios es tener un matrimonio bendecido. The way of the Lord is the way of a happy family. Los caminos de Dios es poder tener una familia feliz. The way of the Lord is the way of kids that come to Christ. Los caminos del Señor son tener hijos que llegan a los pies de Cristo. And that's really what God wants for us. Y eso es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. It was a hard lesson for David, Ha sido una dura lección para David, but it was a lesson that in the end he did learn pero fue una lección que él pudo aprender. because he responded properly to God's correction. Él aprendió la lección porque respondió correctamente a la corrección de Dios. The only tragedy La única tragedia is so much of that pain would have been avoided que todo este dolor que él tuvo que pasar, if he would have initially responded to God's correction through his word. si él desde un principio hubiera podido evitar todas las consecuencias, desde un principio él hubiera escuchado la corrección de la palabra de Dios. Now all of these events happened almost 3,000 years ago. Ahora todos estos eventos sucedieron hace más de 3.000 años. We're not living in 1000 BC in Israel. Ya no estamos viviendo ahora hace 1000 años antes de Cristo. We're living in 2018 in Buenos Aires. Estamos ahora en Buenos Aires en el año 2018. So what does this mean for us today as we go? Ahora, ¿qué significa esto para nuestras propias vidas en el día de hoy? What can we take with us ¿Qué ahora podemos aplicar a nuestras in propias our vidas? personal lives, A mi propia vida, in our marriages, en nuestro in matrimonio, our families, en nuestras and in familias our church? y en nuestra iglesia. I think we can take 4 things from all of this with us today. Creo que nos podemos llevar 4 cosas en esta mañana. And here are the things to take with us. Y estas son las 4 cosas que podemos llevarnos. Number 1, En primer lugar, stay in the Word of God. mantenete en la palabra de Dios. Stay in the Word of God. Mantenete o está en la palabra de Dios. Read it daily. Todos los días léela. Read it carefully. Léela con cuidado. Determine to obey it whatever God asks us to do. Determina para tu propia vida de ser obediente, no importa lo que Dios te pida. And follow God's Word. Y seguí la palabra de Dios. Because that's God's primary and first way He corrects us. Porque es la primera forma, el primer camino que Dios usa para corregir nuestras vidas. Second thing we can learn. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender? It's a lot easier to listen to the Word of God than experience God's harsher means of correction. Es mucho más fácil poder escuchar a través de la palabra de Dios la corrección a tener que vivir la corrección de Dios por esas circunstancias It's dolorosas. so much easier. Es mucho más fácil. So much heartache can be avoided. Tanto dolor podríamos evitar. So much pain can be avoided. Tantos problemas podríamos evitar. So many tears can be avoided Tantas lágrimas podríamos evitar. if we would just listen to God's Word first. Si primeramente escuchamos la corrección de la palabra de Dios. You know, maybe I don't know you, you don't know me, we've never met each other. Por eso nunca nos conocimos, yo no te conozco a vos no me conocéis a mí. But maybe there is somebody here today, Pero tal vez hay alguien acá en esta mañana and there is sin in your life, y hay pecado en tu vida and you know, y
Tú lo sabes. Your conscience is telling you it's wrong. Tu conciencia te está diciendo que estás en lo incorrecto. The Bible is telling you it's wrong. La palabra de Dios te está diciendo que estás en lo incorrecto. Pastor's teaching from the Word of God is telling you it's wrong. El pastor enseñando de la palabra de Dios te está marcando que estás en lo incorrecto. And in your heart you have closed off this book Y después tu corazón cierra este libro and you continue on. y vos lo escuchás y seguís en el pecado. Maybe you're trying to do what I did when I was a little kid, trying to erase the X. Tal vez estás haciendo lo mismo que yo hacía cuando era niño, tratando de borrar esa X. And you say, I won't get caught. Y pensás que nadie se va a dar cuenta, nadie te va a agarrar. I want to say something to you this morning in all love. Y con todo el amor de Dios te quiero decir algo en esta You mañana. are already caught. De verdad, sinceramente, ya te agarraron. Because you can try and erase the X, Porque vos podés tratar de borrar la X, but God knows it's there. pero Dios sabe que la X está ahí. Listen to the words of God. Escuchá la palabra de Dios. Let ourselves be corrected. Dejémonos que la palabra nos corrija. The third thing we can learn, La tercera forma lo que podemos aprender. even if our disobedience has led to terrible consequences, Aún si nuestra desobediencia nos llevó a consecuencias terribles, God's grace is greater than our sin. la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. God's grace means His favor and mercy that are not deserved and cannot be deserved. La gracia de Dios es esa misericordia en nuestra vida, es ese don de Dios que no merecemos. I don't care what it is. No importa lo que sea, It's not beyond the scope of God's love and forgiveness. pero nunca lo que nosotros hacemos puede ser más grande del perdón y el amor de Dios. If we will come to Him His way. Solamente si nosotros volvemos y llegamos delante de Dios. Because that's why Jesus died on the cross. Esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. He lived life as a perfect man. He didn't need to die. Él era un hombre perfecto, no necesitaba morir en la The cruz. Bible says the payment for sin is death. Él tuvo que morir justamente por nuestros Whose pecados. sin did He die for? Por los pecados de quién murió. It was my sin. Fue mi pecado. It was your sin. Fue tu pecado. It was those sins that we have tried to cover up in our Fue lives. justamente por todos esos pecados que nosotros estamos tratando de cubrir en nuestras vidas. Those sins that have led to terrible consequences. Esos pecados que nos están llevando a tener terribles consecuencias. Those sins that we have quickly confessed to Him. Esos pecados que todavía no hemos confesado. If you have made the definite conscious decision in your life to trust in Jesus Christ as your personal Savior, Si tú ya has confiado un día, tomaste una decisión por Cristo, confiar en Él y aceptarlo como tu Salvador, God is your Father, Dios es tu Padre and He corrects us for our own good. y Él nos corrige por nuestros errores. The moment He heard from David after several months of lying and covering it up, I have sinned. En el momento que Dios escuchó de la boca de David, después de tantos meses de cubrir y mentir, que David reconoció, yo pequé contra ti, Dios. Immediately God says, I forgive. En el mismo momento Dios le dice, te perdono. You know, God is more ready to forgive sometimes than I am willing to be corrected. De verdad, muchas veces Dios tiene mucha más voluntad y quiere perdonarnos que nosotros estamos dispuestos a dejarnos corregir. Which leads us to the final thing to take with us today. Que nos lleva a la última aplicación en esta mañana. God's correction is always done in love. La corrección de Dios siempre la hace en amor. And by correcting us this way, as painful as it may be, Y en la forma a veces que Dios usa para corregirnos, aunque sea muy dolorosa, God may be keeping us from trouble with eternal consequences. Dios nos quiere evitar que tengamos que tener consecuencias eternas. So I would like for us to just close in a moment of silent prayer this part of the service. Queremos ahora ir ya cerrando y queremos tener ahora un tiempo de silencio, de oración personalmente. Then we'll turn it over to Pastor in the church here. Y después le vamos a entregar acá al pastor de la iglesia. Maybe this morning through this really difficult message, Tal vez ahora a través de este difícil mensaje en esta mañana, God has spoken to somebody's heart here. Dios está hablando a tu corazón. Maybe God is showing us we need to get more serious about being in the Word of God. Capaz Dios nos está marcando que tenemos que tomar más en serio de estar en la palabra de Dios.
so that God can correct us, if you will, the easy way. para que Dios pueda de una forma simple, fácil, corregir nuestras vidas. Maybe there is sin in our lives Tal vez hay pecado en nuestras vidas, that we need to be honest about. que nosotros también tenemos que ser honestos de ese pecado. We need to get honest with God about it, Tenemos que ser honestos con Dios sobre ese pecado. not make excuses, No tener excusas, dar not blame excusas. others, No dar la culpa a otros, but get honest before God about it. sino honestamente venir delante de Dios y reconocer. And maybe if the circle of sin is wider, we might have to get honest with some others about it. Y tal vez hasta tendríamos que también ser honestos con otras personas sobre ciertos pecados. If we're in that situation, Si nosotros estamos en una situación así, this message this morning este mensaje en esta mañana is something from God's Word es algo de la palabra de Dios. that God is using to try to correct us. Es algo que Dios está usando para corregir nuestras vidas. Let's respond to that correction. Ayúdanos, podamos todos responder a esta corrección Let's say to God, God, y decir: Dios, I confess it. confieso, Direct me onto the right path again. ayúdame a volver al camino correcto. I'll do whatever you ask me to do. Voy a hacer todo lo que tú me pidas que tengo que hacer. Maybe you know somebody that's headed down that wrong path, Tal vez vos sabés de alguien que se está desviando, está yendo por un camino incorrecto. and you're a mature brother or sister in Christ. Y si vos sos un hermano en Cristo maduro, Maybe God wants to use you Dios te quiere tal vez usar a vos to correct someone, para ir a alguien y corregir a alguien, to keep their lives from spiritual disaster. para poder evitar que esa persona caiga en una vida espiritual desastrosa. That is really hard to do Es muy difícil de hacer, because we're not perfect ourselves. porque nosotros mismos tampoco somos perfectos. Nathan wasn't perfect, Natán no era perfecto, but he said to David, "You are the man." pero él le dijo lo siguiente a David: Let's just let the Holy Spirit apply what we've learned today to our own lives by just taking a moment in silent prayer. Dejemos ahora tener unos minutos en silencio y dejemos al Espíritu Santo tomar su palabra, estas verdades, y poder aplicarlas personalmente en nuestras vidas. And responding to God. Y en oración, en su corazón, podamos dar una respuesta a Dios. Oremos. Father in heaven, I thank you for this church Padre Celestial, gracias por esta iglesia and its willingness to talk about correction. y por su disposición de querer hablar de este tema corrección. This is sometimes a painful subject, and so many places don't want to talk about it. Muchos lugares no quieren hablar de este tema porque es doloroso, But it's a subject that leads to peace pero es un tema que nos lleva a paz, and joy gozo and blessing. y bendición. Oh God, I pray first of all for me and for my brothers and sisters in Christ. Señor, en primer lugar quiero pedirte y orar por mí y por nuestros hermanos en Cristo. Lord, please give us a sensitive heart that we are willing to be in your word and respond immediately to your correction. Señor, te ruego que podamos tener corazones sensibles para poder reaccionar a tu corrección a través de tu palabra. I pray for those that might be struggling with something that maybe nobody even knows about. Señor, te pido por las personas que están justamente luchando con pecados que nadie sabe. And that sin is bothering them and maybe has bothered them for some time. Y este pecado que le está haciendo mal, y tal vez hace tiempo que le está haciendo mal. And you've been trying to correct them. Y Señor, que tú ahora estás tratando de corregirles. Lord, today may they say, God, I will do whatever you ask me to do. Y Señor, te pido que puedas ayudar a que podamos decir: hoy es el día que, Señor, estoy dispuesto a cambiar lo que tú I quieras. confess it as sin. Y confesar el pecado. Forgive me. Y Señor, y pedirle: Señor, For you are a forgiving, merciful, loving, wonderful God. perdóname, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, bueno, lleno de amor, que me quiere perdonar. And you only correct us because you love us. Y Señor, tú solo por eso nos corriges porque nos amas. So help my brothers and sisters in Christ and help me.
Señor, por eso te pido que nos ayudes a todos nosotros, hermanos en Cristo, a aceptar tu corrección, to be willing to be corrected, estar dispuestos a ser corregidos and to also maybe be used of you to help someone that needs help. y también para, Señor, ser usados para poder corregir a alguien que está en necesidad. We ask these things in Jesus' name. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.